Bendito sea el nombre del Señor en esta mañana domingo. Vamos a entregarle al hermano Roberto para que él continúe con el libro de Mateo, para que podamos seguir aprendiendo más de la palabra. Amén. Mateo capítulo 5, versículo 38, 39 hasta el versículo 42. La palabra del Señor enseña sobre cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir, cómo debemos de practicar la justicia. Y dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, 38, recordando lo que ya hablamos: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, dice Mateo 5, 39. Y vimos que esta era una ley justa, porque igualaba el castigo con el agravio. O sea, si te mataban, tenías que pagar con la muerte. Si sufrías una ofensa leve, el castigo también debería ser leve. Entonces era una ley justa, era una ley compasiva, ojo por ojo, diente por diente, porque limitaba el castigo, limitaba la inclinación natural de la venganza personal, más allá de lo que merecía el agravio. Era una ley benéfica porque beneficiaba a toda la sociedad, restringiendo las fechorías. Eso es lo que Dios quiso decir cuando dijo: oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Y era una ley que debería ser aplicada, debería ser ejercida por jueces y no de manera personal. Los jueces tenían que implantar esta ley, o por un grupo grande de personas que representaban a la comunidad o al lugar en el que se encontraban. ¿Cuál era la perversión rabínica, la enseñanza de los judíos? Ellos estaban enseñando que esta ley podía ser aplicada de manera personal, y de esta manera estaban promoviendo la venganza personal, cosa que la palabra del Señor no enseña. Y eso vamos a ver en los versículos siguientes. Mateo capítulo 5, versículo 39. Dice la palabra del Señor: la enseñanza del Señor acerca de esta ley es la siguiente: pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes
a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. El mandato del Señor de resistir al que es malo, no resistir al malvado. Entonces Jesús con esta enseñanza está rechazando la mala interpretación de los judíos, quienes promovían la venganza personal. Y el Señor en estos versículos está enseñando que no debemos vengarnos de manera personal. Otras versiones de Mateo 5:39 dice así: pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. O sea, aquí el Señor está diciendo, cuando dice aquí, no resistáis al que es malo, está diciendo, no traten de vengarse al que les hace un mal. O sea, el Dios está diciendo, no se venguen. Hemos visto que la palabra del Señor enseña claramente que la venganza, si es que sufrimos una ofensa a nosotros, Dios dice que mía es la venganza, dice Dios, dice la palabra del Señor. Esa es la enseñanza de Mateo 5:39, la enseñanza del Señor. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, no traten de vengarse de quien les hizo mal. De esa manera el Señor está condenando la práctica, la mala enseñanza de los judíos fariseos, quienes estaban enseñando que usando el versículo de ojo por ojo, diente por diente, los judíos estaban enseñando que ellos podían vengarse de manera personal. Pero la enseñanza de ojo por ojo, diente por diente, no puede ser ejercida de manera personal, tiene que ser ejercido por la justicia que los jueces quienes impartían justicia en el pueblo de Israel. Y Dios prohíbe que debemos nosotros tratar de vengarnos de manera personal. Gloria a Dios. Ahora la palabra de Dios no está enseñando que no debemos tomar ninguna posición contra el mal y que simplemente debería permitirse que siga su curso. Hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es la venganza personal que el Señor condena en estos versículos, y otra cosa es una acción contra el mal. La palabra de Dios nos enseña que no debemos ser indiferentes contra el mal, debemos actuar contra el mal. Lo que Dios prohíbe es la venganza personal, pero no debemos de ser indiferentes a cosas malas que suceden a nuestro alrededor. Jesús, los apóstoles se opusieron continuamente al mal con todos los medios y recursos. Es lo que vemos en la palabra del Señor. Por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 21, versículo 12, en el libro de Juan 2:15, vemos cómo el Señor Jesús resistió la profanación del templo de Dios, haciendo un látigo con cuerdas, expulsando físicamente a los vendedores de sacrificios y cambistas de monedas. Entonces, cuando vio el Señor Jesús el mal que se estaba produciendo en el templo, el Señor Jesús no fue indiferente ante esa situación. Agarró el látigo, golpeó con el látigo físicamente a todos aquellos que estaban haciendo negocio en el templo de Dios y los expulsó. El Señor no fue indiferente contra el mal, actuó contra el mal. Pero incluso hay enseñanzas que los creyentes debemos de resistir al diablo. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, dice, sométanse a Dios y resistan al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Y Pedro también dice casi lo mismo en 1 de Pedro 5:8, dice la palabra de Dios:
Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, rugiente, el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Entonces, no es que debemos dejar de pasar el mal, debemos de resistir las cosas malas, debemos de resistir las influencias satánicas contra nuestras vidas. Y si resistimos al diablo, dice la palabra de Dios, él huirá de vosotros. ¿Cómo hacer huir al diablo? Resistir, no caer en la tentación, no pecar. De esa manera el diablo huirá. Gloria al Señor. La palabra del Señor también nos enseña que tenemos que resistir a toda maldad que Él representa e inspira. El Señor Jesús nos enseñó en la oración que Él dijo, en Mateo 6:13 dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces debemos de aborrecer el mal. Primera de Tesalonicenses 5:22 dice la palabra de Dios, absteneos de toda especie de mal. Segunda de Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. Entonces la palabra del Señor nos está enseñando que nosotros debemos de resistirnos, debemos aborrecer el mal, no debemos de permitir el mal en nuestras vidas, incluso en la iglesia. Pero lo que la palabra de Dios enseña es que nosotros no debemos tomar una acción de venganza personal, pero sí debemos de actuar contra el mal. En Gálatas 2:11 dice la palabra de Dios, por ejemplo, cuando Pedro estaba de acuerdo con los judaizantes, cuando Pedro estaba enseñando a que los creyentes gentiles se estaban convirtiendo y estaban enseñando muchas tradiciones judías como la circuncisión, no sé. Pedro, al estar de acuerdo con los judaizantes, ¿qué hizo Pablo? Pablo les resistió cara a cara porque era de condenar, dice Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro, dice la palabra de Dios, vino a Antioquía, Pablo les resistí cara a cara porque era de condenar, dice la palabra de Dios. Como creyentes debemos resistir la inmoralidad dentro de la congregación, no debemos de permitir inmoralidad en la iglesia. En 1 Corintios 5:13 dice la palabra de Dios, porque a los que están afuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Otra versión dice, a mí no me toca juzgar a los que no son de la iglesia, ya Dios los juzgará. Pero ustedes sí deben juzgar a los de la iglesia y hacer lo que dice la Biblia. Echen lejos de ustedes al pecador. Y muchos dirán, ¿dónde está el amor? Amor al prójimo, debemos amar al pecador. Y no su pecado, no. Aquí al que peca y al pecador se lo debe echar de la iglesia. ¿Dice la palabra de Dios, hermanos, o no dice? ¿O es una interpretación mía? Textualmente dicen, echen lejos de ustedes al pecador. No podemos ser indiferentes ante el mal que está dentro de la iglesia. Nos enseña la palabra de Dios, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Otras versiones dice, échenle lejos de ustedes al pecador. La palabra de Dios también nos enseña que debemos resistir a los falsos profetas. Y en el Antiguo Testamento
aquellos que decían una profecía, decían soñé, y la profecía no se cumplía, ¿qué mandaba la palabra del Señor? A estos tenían que, vamos a Deuteronomio 13:5. Dice la palabra del Señor en el libro de Deuteronomio, capítulo 13, versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová. Y más adelante, al final de estos versículos, dice: y así quitarás mal de en medio de ti. El Señor, con estas palabras, ojo por ojo, diente por diente, cuando dice en Mateo 5:39, no resistáis al que es malo, el Señor no nos está enseñando que debemos de ser indiferentes ante el mal, debemos de actuar. Lo que el Señor está prohibiendo es la venganza personal. No debemos de vengarnos, debemos actuar contra el mal dentro de la iglesia, contra los malos profetas, resistir al diablo. El Señor agarró un látigo, expulsó a los que estaban profanando el templo de Dios, estaban haciendo un mal contra Dios Padre. Debemos de actuar contra creyentes que hacen mal. Mateo 18:15 dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ¿qué debemos hacer? No debemos, si hace algo ya, bueno, ni modo. No, dice la palabra: ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, un no creyente, uno que les gusta hacer los pleitos. Dice la palabra de Dios en Mateo 18, del 15 al 17. Pablo repite la enseñanza de Jesús. Aquellos en la iglesia que continúan en pecado deben ser reprendidos. Deben ser reprendidos, dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar, dice que los dejes, porque hay que amar al pecador, hay que amar su pecado. ¿O qué dice? Repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Los demás también se asusten. Pero porque si le dejas, así quitarás el mal de entre vosotros, dicen otros versículos. Pero si dejamos a uno que está haciendo sus fechorías, va a aparecer otro que también va a hacer las mismas fechorías, con el argumento de que como al otro no le han hecho nada, a mí tampoco me harán nada. De esa manera estamos incrementando el mal en la iglesia, ¿verdad o no? ¿Qué dice la palabra de Dios? Primera de Timoteo 5:20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que todos los demás también teman. En esta iglesia no hay amor. El Señor es amor, Dios es amor. Y una forma de manifestar amor es reprender el mal que están haciendo, y los va a conducir al infierno en un momento. Entonces debemos de actuar contra el mal. Pero este principio de la resistencia no se aplica a las autoridades gubernamentales, porque varios versículos de la palabra del Señor nos enseñan que debemos de someternos a toda autoridad, porque toda autoridad es impuesta por Dios. Romanos 13:4, Pablo dice en relación al gobierno civil, Romanos 13:4 dice la palabra del Señor: porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dios ha puesto las autoridades. ¿Para qué?
para castigar al que hace lo malo. Y en 1 de Pedro 2:13 dice la palabra de Dios: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Debemos de someternos a las autoridades. Eso de resistir al mal no se aplica a los gobernantes. ¿Cuándo es que no debemos someternos a las autoridades civiles? Cuando sus ordenanzas son contrarias a lo que manda la palabra del Señor. Y un ejemplo lo vemos en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 18, cuando Pedro dice así la palabra de Dios: y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles a las autoridades: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Debemos obedecer a ustedes antes que a Dios? Entonces, ¿cuándo es que debemos de resistirnos a las autoridades? Únicamente cuando sus mandatos, enseñanzas son contrarios a la palabra del Señor. Pero después debemos de someternos a toda institución humana, debemos de someternos porque las autoridades son servidores de Dios para nuestro bien, dice Pedro, dice Pablo. Entonces, por el bien de la justicia de Dios, por el bien de la justicia humana, los creyentes están obligados a respetar la ley y también los creyentes están obligados a que otros también lo hagan. Ocultar la maldad de otras personas no es un acto de amor, sino un acto perverso que debilita nuestra legislación, podríamos decir, nuestra justicia civil, justicia penal y la justicia divina. Mientras exista en el corazón humano, gloria al Señor, mientras exista en el corazón natural humano la inclinación a hacer el mal, las leyes están puestas para evitar esa inclinación, castigar la inclinación de hacer el mal de las personas. Pero la palabra del Señor enseña que cuando existe una pena grave, debe de castigarse, el castigo debe ser también grave. Cuando existe una pena leve, un delito leve, el castigo debe ser también leve. Ese es el principio de ojo por ojo, diente por diente. Si nosotros, si las naciones tomaran en cuenta las enseñanzas, los principios que nos enseña la palabra de Dios, podríamos retirar el mal en nuestras sociedades. Pero ¿cuál es la tendencia? Hacer a Dios a un lado, poner principios, hacer leyes en base en base a experiencias humanas, en base a los derechos humanos, en base a la compasión, y hacer a un lado a Dios. Entonces vamos a tener esto que está sucediendo en nuestra sociedad. Nuestra sociedad está destrozada por el crimen y le haría bien volver a examinar y aplicar otra vez la ley bíblica. Pena grave, delito grave, hay que castigar con una pena grave. Aquel que mata debería ser castigado con la muerte, volver a la pena de muerte. De esa manera, los que hacen más fechorías que otros temerían cometer un delito, y de esa manera podríamos erradicar la maldad en la iglesia, en nuestras naciones, en nuestras comunidades, en el lugar en el que vivimos. Pero a medida que se hace a un lado a Dios, entonces también tenemos que estar conscientes de las consecuencias que vienen a una nación
que hace caso omiso a las leyes del Señor. Cuando las personas abandonan a Dios, también abandonan sus normas justas, sus leyes, que son para bien. Dios nos dejó esto para nuestro bien y no para nuestro mal. Pero como dejamos de obedecer a Dios, nos alejamos de Dios, también dejamos sus leyes y de esa manera estamos incrementando el mal en nuestras sociedades. Cuando la iglesia dejó de predicar la justicia, la rectitud y el castigo eterno de Dios para los perdidos, dejó de predicar el evangelio en su totalidad. Solo predican el evangelio las cosas que les convienen, y la sociedad y la iglesia han sufrido por este motivo. El evangelio no solo es cuando Cristo vino a este mundo, Dios hizo carne y murió en la cruz para darnos vida eterna. Sí, pero eso no es todo. Todo es aquellos que no se acogen a ese perdón, a esa obra que hizo Dios en la cruz, sufrirán un castigo eterno. ¿En dónde? En un lugar llamado infierno. Enseña la palabra de Dios. Pero si solo hablamos de amor, 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 y hacemos a un lado la justicia de Dios, los atributos de Dios son amor, justicia, misericordia, benignidad. Y si solo hablamos de un atributo y hacemos caso omiso a otros atributos, entonces no estamos predicando el evangelio completo. De esa manera, en vez de hacer un bien a la sociedad, estamos haciendo un mal a la sociedad. Cuando la iglesia dejó de pedir cuentas a sus miembros por las normas de Dios y dejó de disciplinar a sus propias filas, a sus propios miembros, se sacrificó gran parte de su influencia moral en la sociedad. Una consecuencia del liberalismo teológico es la anarquía civil y religiosa. ¿Qué significa eso? No hay ley. Los hombres existen hombres sin ley, sin ley divina, no hacen caso a las leyes civiles, pero la palabra del Señor nos enseña que debemos de obedecer tanto las leyes humanas, las leyes divinas. De esa manera no somos hombres sin ley. Si bien no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, pero vivimos bajo la ley de Cristo, que todavía es más exigente que el Antiguo Testamento. Ojo por ojo, diente por diente, es la ley, una ley justa, una ley santa, una ley benéfica, una ley que debe de ser cumplida por todos los que dicen llamarse hijos de Dios. No frenar la maldad no es ser justos ni buenos, sino anima a los malvados en su maldad. No castigar al malvado con un castigo que ejemplarice, que cause un impacto a la sociedad, y perdonarlos de paso. ¿Qué hace eso? Incentiva a que otros malhechores cometan los mismos delitos. ¿Qué pasa hoy en día con personas que cogotean, se los atracan por las noches, incluso les quitan las vidas? Si es que existen pruebas, incluso cámaras de video, los agarran, los llevan a la justicia, y si no hay alguien que lo acuse, están 8 horas en la prisión y al día siguiente los sueltan y el malhechor sale feliz, riéndose. No se aplica una justicia ejemplificadora. De esa manera, en vez de erradicar el mal, estamos promoviendo el mal. En nombre del amor, de la justicia, estamos promoviendo la injusticia, la falta de amor. Y tenemos una sociedad, tenemos una ciudad, una comunidad llena de malhechores. Pero si no castigamos, si no castigamos como manda la palabra del Señor, tenemos este tipo de sociedades. Gloria a Dios. Un teólogo dice: los magistrados y jueces no fueron ordenados por Dios con el fin de reformar a los depravados o de mimar a los degenerados.
sino para ser instrumentos divinos a fin de preservar la ley y el orden, siendo causa de tesor para el mal, según declara quien tiene la autoridad pública. Romanos 13:4 dice: las autoridades, el servidor de Dios es vengador para castigar al que hace lo malo. La autoridad, los jueces, la policía no están para proteger al delincuente, cosa que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad. No está para regenerar a esos delincuentes, tienen derechos humanos, son también seres humanos. No están para eso. Las autoridades están puestas para castigarlos y de esa manera erradicar el mal en nuestra sociedad. Son seres humanos, pero también las víctimas que sufrieron daño por el malhechor también son seres humanos y no hicieron nada para ofenderle a este malhechor que muchas veces les quitan la vida. El ojo por ojo, diente por diente es una ley injusta, es inhumana. Quitarle la vida a un asesino es inhumano, y humano es quitarle la vida al que le quitó la vida a este malhechor. Gloria a Dios. Puesto que se ha repudiado el castigo eterno, sea de manera tácita o en muchas maneras abiertamente, los castigos eclesiásticos se han archivado. De esta manera las iglesias se niegan a implementar sanciones y hacen guiños a faltas flagrantes, dice este teólogo. El resultado inevitable ha sido la ruptura de la disciplina en el hogar y la creación de opinión pública, la cual es sensiblera y débil. Gloria a Dios. Entonces, es así, hermanos, hermanas, que si no obedecemos la palabra de Dios, si no la entendemos en profundidad, si no la aplicamos a nuestro diario vivir, vamos a tener consecuencias negativas, las cuales la estamos viviendo hoy en día más que nunca. Volvamos a Mateo 5:39, dice: pero yo os digo, no resistáis al que es malo. La palabra resistir significa ponerse en contra de algo, enfrentarlo, y en este contexto se refiere al daño causado personalmente por alguien que es malo. Entonces, traduciendo, lo mejor sería: pero yo os digo, no te vengues del malvado. No, como lo traducen otras traducciones, otras versiones. Mateo 5:39, pero yo les digo, no traten de vengarse de quien les hace daño. Para eso está la justicia, ya sea humana como también divina. Lo que la palabra del Señor enseña es que no debemos de vengarnos personalmente. Y muchos versículos también apoyan esta enseñanza. El libro de Levítico, capítulo 19, versículo 18, dice: dijo Dios al pueblo de Israel, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. No te vengarás, es el mandato del Señor. En el libro de Proverbios 20:22 dice: no digas, yo me vengaré. La palabra del Señor enseña que espera a Jehová y Él te salvará. Gloria a Dios. Y en Romanos 12:17 encontramos la misma verdad enseñada por Pablo cuando manifestó, Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces la venganza personal no tiene espacio en la sociedad en general y mucho menos entre aquellos que pertenecen a Cristo. Estamos llamados a no vengarnos, estamos llamados a vencer el mal
con el bien, dice Romanos 12, 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Gloria a Dios. Esta enseñanza de no vengarnos, no usar la venganza con nuestras manos propias, se desarrolla en los siguientes versículos de Mateo 5:39 hasta el versículo 42. Vamos al versículo 39. Dice así: a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué es lo que el Señor quiso enseñarnos cuando nos dio estas enseñanzas, cuando habló estas enseñanzas? Cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Entre los judíos y muchas otras naciones, hermanos, una bofetada en el rostro, una bofetada o cualquier otro tipo de golpe en el rostro estaba entre los actos más humillantes. Golpear a alguien en otra parte del cuerpo podría ocasionar más daño físico, pero una bofetada, dice ahí, cuando cualquiera que te hiera en la mejilla, era un ataque al honor de la persona y se consideraba una terrible indignidad. Significaba ser tratado con desprecio como menos que un ser humano. Incluso un esclavo prefería recibir latigazos en su cuerpo a recibir un golpe en el rostro por su amo, porque este golpe indicaba una acción de insulto, una cruel reacción de enojo. Entonces, cuando nos insultan, nos calumnian y nos tratan con desprecio, debemos también devolverle también la otra. ¿Qué simboliza? Golpear en el rostro, incluso no sé si se acuerdan, hemos visto películas que tan solo golpear con un guante al rostro de una persona, se le estaba golpeando la dignidad, se lo estaba tratando menos que un ser humano. Se podía resistir cualquier tipo de golpe, incluso un golpe más intenso en cualquier parte del cuerpo, pero recibir un golpe suave, fuerte en el rostro, era un símbolo de que estaba golpeando a nuestra dignidad. ¿Cuál es la enseñanza de esto? El propósito al volver la otra mejilla simboliza que no debemos de vengarnos. Al volver la otra mejilla simboliza el espíritu de no vengarnos, de no tomar represalias. Nos muestra un espíritu humilde y apacible que caracteriza a los hijos de Dios, a los ciudadanos del reino, como menciona en Mateo 5:13. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, al volver la mejilla, cuando te golpean un lado de la mejilla, debemos devolver la otra mejilla. Lo que está enseñando la palabra de Dios es que no debemos de vengarnos. Debemos demostrar ese espíritu, esa pobreza de espíritu que caracteriza a los hijos de Dios, esa mansedumbre que caracteriza a los hijos de Dios. Y Jesús nos dio ejemplo de esta característica. Cuando el Señor actuó en el templo agarrando un látigo, expulsando a todos los mercaderes, el Señor no se defendió a él, sino defendió a su Padre, al cual estaban profanando en el templo. Pero cuando al Señor lo golpearon, lo agarraron antes de crucificarlo, lo escupieron, lo abofetearon, le hicieron toda clase de mal, el Señor quedó callado y no dijo nada. Gloria al Señor.
Isaías, Mateo 26, 67 dice: entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? En el libro de Marcos, si no me equivoco, sigue diciendo que el Señor no decía nada, no respondía al daño personal que estaba sufriendo. Incluso cuando el Señor estaba colgando en la cruz, Jesús oró diciendo, Lucas 23, 34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y se partieron entre sí sus vestiduras echando suerte. Pedro resume así el ejemplo de nuestro Señor. El Señor fue nuestro ejemplo al no vengarse, al sufrir un daño personal a su integridad. Primera de Pedro 2:20 dice: pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué también fuisteis llamados? Para sufrir en el nombre del Señor. Si por ser cristiano te insultan, te desprecian, lo que la palabra del Señor está diciendo aquí, que también para esto fuisteis llamado. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. El versículo 23 dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Gloria a Dios. Entonces, ejemplo tenemos de nuestro Señor Jesucristo, que no debemos de vengarnos, no debemos de responder, no debemos de amenazar. Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos, dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Cuando alguien ataca nuestro derecho a la dignidad, no debemos defender ese derecho por medio de represalias. Debemos dejar en las manos de Dios la protección y la defensa de nuestra dignidad, sabiendo que algún día viviremos y reinaremos con Él en su reino, con gran gloria. Eso simboliza Mateo 5:39. A cualquiera que te hiera la mejilla, cualquiera que dañe tu dignidad, no respondas, o sea, de manera personal. Mía es la venganza, dice el Señor. Sigue diciendo en Mateo 5:40, y al que quiera ponerte a pleito, y al que te lleve a un juicio, podríamos decir, y quitarte la túnica, déjale también la capa. Otra versión dice: si alguien los acusa ante un juez y quiere quitarles la camisa, en este caso la túnica es la camisa, la túnica era la ropa interior que usaban los judíos, muchas veces usaban dos ropas interiores, dos camisas, denle también el abrigo, la capa era la ropa externa, podríamos decir, en este caso el abrigo. Entonces, Jesús acá no está hablando de un robo, de un hurto, cuando viene el ladrón y te dice: dame tu sacón, no sé, dame tus cosas. Porque la Biblia enseña que cuando te pida tu abrigo debo darte, ¿no? No está hablando de hurto, está hablando de otra cosa. El Señor aquí está hablando de un reclamo legítimo que te lleva ante un juez. Cuando te llevan a un juicio por algo legítimo, el cual tú puedes ser culpable de eso, ¿qué debemos hacer? No debemos decir: es injusto, mis derechos, no. Si es justo ese juicio, si te están pidiendo la túnica, también tienes que darle la capa.
Y cuando le estamos dando la capa, estamos demostrando nuestra acción de reconciliarnos, de no tener, no sé, no tener rencor hacia esa persona. La actitud de un ciudadano del reino debe ser estar dispuestos a entregar su capa, pese a que la capa era la parte más importante de la persona en el templo, cuando Jesús estaba hablando estas palabras. Incluso acerca de la capa, el libro de Éxodo 22-26 dice: si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Entonces la capa, el juez no podía obligarte a que entregues tu capa, porque prohibía la palabra de Dios entregar la capa, pero sí podías entregar de manera voluntaria tu capa. De esa manera estabas mostrando la actitud de arreglar el problema. Al hacer esto, debemos estar dispuestos a ofrecer incluso más para mostrar nuestro arrepentimiento por cualquier mal que hubiésemos hecho. Al hacer eso estaremos mostrando el amor de Cristo. Cuando hemos hecho un daño y la justicia nos está procesando, no debemos protestar contra la justicia, porque el daño que hemos hecho debemos de pagarlo. Y si tenemos que pagar económicamente, aunque sea injusto, debemos de hacerlo. De esa manera estamos demostrando que somos hijos de Dios. Estamos demostrando que queremos resolver el problema. Estamos demostrando que no queremos tener pleitos con nadie. Y peor, con la justicia. De esa manera estamos mostrando que somos hijos de Dios, no solo de palabras, sino de hechos. Es mejor ser estafados que tener resentimiento y rencor. No tenemos derecho a odiar a la persona que trata de quitarnos las posesiones. Nuestro corazón debería llenarse de amor hacia tal persona, y este amor debería revelarse en nuestras acciones. Es la enseñanza cuando nos quieren quitar algo. En este caso, nuestra túnica y nuestra capa. Y estamos en un juicio. Tenemos que poner todo de nuestra parte, incluso nos cueste económicamente, para resolver ese problema. De esa manera tal vez podamos ganar al juez, a la autoridad o al que nos está haciendo el juicio. El cristianismo, hermanos, hermanas, no solo es palabras, es de hechos. Y un hecho, una realidad que todos vivimos, es que no estamos libres de la justicia, no estamos libres de los juicios, no estamos libres de la policía, no estamos libres de las infracciones. Dice el dicho: el que no cae resbala, y a veces estamos metidos ahí en los tribunales. Entonces debemos estar dispuestos a resolver cualquier tipo de problema. No debemos ser tropiezo, no debemos poner tropiezo para que ese juicio se resuelva muy prontamente. De esa manera estamos demostrando que somos hijos de Dios, no solo de palabras, sino de hechos. Gloria al Señor. Sigue diciendo en Mateo 5:41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Si se dan cuenta, todos estos versículos está hablando de manera personal hacia ti. Y en este caso, aquí el ejemplo que pone el Señor es llevar una carga de milla. Dice, ve con él 2. Cuando el Señor habló, escribió, dio estas palabras, Palestina estaba siendo sojuzgada y era ocupada por los romanos. Y existían unas leyes para estos romanos
quienes podían obligar a los judíos a servirles en muchas formas. Tenían que darles alimento, tenían que proveerles alojamiento, incluso para sus animales, llevar sus mensajes o llevar sus cargas. En este caso, quienes les estaban oprimiendo, quienes los mataban, podríamos decir los romanos, existía una ley que decía que estos romanos, cuando tenían hambre, los que estaban siendo oprimidos tenían que darle comida. Si los romanos te decían que lleves una carga a un lugar, como oprimido tenías que llevar esa carga, sí o sí, porque así decía la ley. Y aquí el Señor en ese contexto dice: cualquiera que te obligue a llevar una carga, por más injusto que sea, dice el Señor, ve con él 2. Gloria a Dios. Jesús está enseñando a sus discípulos que si los romanos les obligaban a ir una milla, que no vayan una milla enojados, ni resentidos, ni con un espíritu de odio, sino que vayan 2 millas, alegres, sonriendo y de buena voluntad. No porque los ingratos lo merezcan, sino porque estamos sirviendo a Dios, a quien amamos y a quien servimos con gozo. Cuando te obliguen a hacer algo que tú sabes que es injusto, como hijo de Dios tenemos que hacerlo. No porque el que nos está obligando se lo merezca, sino porque somos esclavos del Señor. ¿Qué somos nosotros? Siervos de Dios. Siervo de Dios es uno que sirve a Dios. Y la palabra siervo significa esclavo. ¿Y qué hace el esclavo ante su amo? ¿Cuestiona las órdenes que le da o obedece? Entonces, como si nos decimos llamar siervos, tenemos que obedecer. Gloria a Dios. El cristiano no debe dejar que nadie, ni nada le llene de odio, resentimiento o espíritu vengativo. Nadie nos hace enojar, esto lo hacemos nosotros mismos. Cada quien tiene control sobre su corazón. El buen humor, el corazón alegre vale 1000 veces más que la libertad que tanto anhelaban los judíos, y vale mucho más que todas las posesiones que tan ardientemente la gente defiende. Lo que Cristo está diciendo en estas palabras, lo que simboliza esta enseñanza de llevar algo una milla, cuando te piden que lleves una milla, tú lo lleves 2, es que debemos hacer las cosas voluntariamente. En vez de revelar un espíritu de amargura o de enojo a quienes nos obligan, deberíamos hacerlo esto con una sonrisa alegremente. No debemos rebelarnos, hermanos. Somos esclavos, somos siervos, debemos obedecer, y esas cosas que nos quieren que hagamos no debe ser un motivo para llenarnos de odio, de amargura, de rabia, sino debemos hacerlo contentamente, alegremente. ¿Es injusto? Claro que sí es injusto. ¿Vamos a sufrir un rato? Sí, vamos a sufrir un rato, pero la recompensa es eterna. Mejor es sufrir físicamente un momento que sufrir toda nuestra vida teniendo mucha amargura, mucha rabia, mucho rencor. Mejor es sufrir. Muchos dicen, mejor es que mi padre me dé un golpe por haber hecho algo malo y sufrir ese momento y no volverlo a hacer, a que todo el tiempo me esté gritando y siga como estoy. Gloria a Dios. De esa manera estaremos mostrando un evangelio en acción, y eso también muestra que en el camino angosto en el cual nos encontramos, estamos viviendo. Eso no es fácil, no cualquiera lo hace. Los que andan por el camino angosto están acostumbrados a vengarse, a tener rabia contra un gobierno que los oprime, injusto.
Librémonos de esas cosas, hermanos. Librémonos de esas cosas malas que pueden llenar, pueden perturbar nuestro crecimiento espiritual. Por último, el Señor dice en Mateo 5:42, al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. El deseo de poseer cosas es otra característica natural del ser humano. Y esta característica natural del ser humano también está presente en los creyentes, porque también son seres humanos. No nos gusta renunciar a lo que nos pertenece. Incluso como cristianos olvidamos que nada nos pertenece realmente y que somos solo mayordomos de lo que le pertenece a Dios. O algo, la palabra del Señor enseña, dice, cuando nos pida algo, no debemos rehusar, no debemos decir no. En otras palabras, debemos darle lo que quiere. Pero al que tenga verdaderamente una necesidad, no estamos obligados a responder a toda petición ridícula o egoísta que nos hagan. No podemos decir, dame tu casa, porque así dice Mateo 5:39, y no debes rehusarme. No es lo que está enseñando acá eso. Sino el Señor lo que enseña es que debemos ver la necesidad de nuestro prójimo. Y si existe una necesidad, debemos suplir esa necesidad cuando nos pidan. Y si no nos piden y conocemos la necesidad, debemos también responder a esa necesidad. No siempre tiene que pedirnos, sino de esa manera estamos demostrando el amor al prójimo. Debemos dar al necesitado cuando conozcamos su necesidad, sea que haya pedido ayuda o no. Jesús no está hablando de responder de mala gana a una súplica por ayuda, sino el deseo generoso y amoroso de ayudar a otros. Está hablando de generosidad que satisface la necesidad de otra persona, no de gestos simbólicos de hacer una buena acción para calmar nuestra propia conciencia. La palabra del Señor es bien clara y también enseña que no debemos ayudar a aquellos que no quieren trabajar. Hay gente que no quiere trabajar y todo el tiempo está pidiendo ayuda. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 18, Pablo enseña que no debemos ayudar a aquellos que no quieren trabajar. La palabra del Señor enseña que todos deben trabajar. Efesios 4, 28, Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Incluso dice que aquel que es flojo, no trabaje, entonces no se le debe dar alimento. Lo que enseña aquí es que debemos suplir las necesidades de nuestro prójimo, sea que nos pida o no nos pida. De esa manera estamos mostrando el segundo y gran mandamiento: amor a nuestro prójimo. Jesús no está debilitando la justicia civil, la cual corresponde a los tribunales. Está debilitando con estas enseñanzas el egoísmo personal característico de los falsos religiosos que lo escuchaban en el monte. El egoísmo personal no debe darse en ninguna parte y mucho menos en los corazones de los ciudadanos de su reino. El egoísmo personal no debe ser parte de nuestra vida. Pensar solo en nosotros, nada más que nosotros, y qué me importa lo demás. Y si me hacen algún daño, debo vengarme porque yo tengo mis derechos. La persona que no está a la defensiva no es vengativa, no guarda rencores, no tiene odio en su corazón. Ese individuo ha muerto al yo. Pero sin embargo, aquella persona que es vengativa, aquella persona que tiene rencores en su corazón, aquella persona que tiene odio hacia las personas, esa persona no ha muerto a su yo, sigue siendo
la persona. Y dice que debemos de morir y debemos de nacer de nuevo, debemos de ser nuevas criaturas. Y el único que puede darnos, hacernos, transformarnos, es Cristo nuestro Señor. De cierto os digo, dice, que el que no nace de nuevo, para nacer tienes que morir. ¿Morir a qué? Morir a tu yo, morir a tu venganza personal, morir a tus resentimientos, morir a tus rencores. Luchar por nuestros derechos es demostrar que el yo todavía está entronizado en tu corazón. Pero yo tengo derecho a la libre expresión, yo tengo derecho a que me den trabajo. Están esperando del gobierno trabajo. Tengo derecho a que me llamen pastor. El Señor pone a quienes tienen que servirle. El creyente que es fiel a Cristo vive para Cristo y si es necesario muere por Él, dice Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Gloria a Dios. Es imposible vivir para nosotros mismos y para Cristo al mismo tiempo. O somos esclavos o no somos esclavos. O somos siervos o no somos siervos. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. O hacemos morir el yo o no hacemos morir el yo. O nacemos de nuevo o estamos muertos, como siempre lo hemos estado. ¿Somos hijos de Dios o somos hijos del diablo? No hay cosas a medias en el reino de Dios. O estás con Él o no estás con Él. Y la manera, la forma de demostrar en cuál lado estás es la forma en la que vives, es la forma en la que te comportas, es la forma en la que te relacionas con tu prójimo. Si dices amo a Dios y odias a tu prójimo, no, pues no eres hijo de Dios. No has muerto. Sigues siendo lo que siempre has sido. Sí, tienes un instinto natural de búsqueda a Dios. Tienes una religión. La religión es los esfuerzos del ser humano por alcanzar a Dios. Pero para entrar al reino de Dios no necesitas, no tienes que ser religioso. Tienes que aceptar lo que Dios hizo ya en la cruz. Debemos morir a nuestro yo, debemos morir a nuestros derechos personales, que en su gran mayoría son egoístas, egocéntricos, y debemos vivir solamente para mostrarnos aprobados ante Dios. Ese es el espíritu que Jesús enseña en estos versículos. Un espíritu que no todos los hombres poseen, aparte de aquellos hombres que han recibido la gracia salvadora, han nacido de nuevo. Ese es el espíritu de Abraham cuando entregó las mejores tierras a su sobrino Lot. Le dio a Lot a escoger, elige lo que más quieras. Donde tú vayas, yo me voy al otro lado. Ese es el espíritu de José cuando abrazó y besó a los hermanos que le habían hecho un daño tan terrible. Lo vendieron como esclavo. Pero cuando los volvió a encontrar, no había rencor, odio, rabia. Los abrazó. No con un amor fingido, con un amor verdadero. No guardó rencor en su corazón. Ese es el espíritu que no le permitiría a David aprovecharse de la oportunidad de quitarle la vida a Saúl cuando estaba tratando de matarle. Saúl tuvo envidia de David porque la gente quería a David. Saúl mató a 1000, David mató a los 10,000, dice. Y Saúl tuvo envidia y quiso matarlo, lo persiguió. Y hubo un momento en que estaban Saúl y David solos en una cueva, en una oscuridad. Y David podía matarlo, era joven. Pero no lo hizo. No tenía rencor, no tenía odio, no tenía ese espíritu de venganza. Y salió y no le hizo daño.
Ese es el espíritu que llevó a Esteban a orar por los que lo estaban matando a pedradas. Cuando predicó la verdad, lo estaban matando. Esteban no clamó a Dios y le dijo: Señor, manda miles de ángeles y mata a estos que me están matando con piedras. Dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Espíritu de amor y no un espíritu vengativo. Y ese es el espíritu, gloria al Señor, de todo creyente que por el poder del Espíritu Santo trata de ser perfecto, incluso como nuestro Padre Celestial es perfecto. Tenemos que ser perfectos. Y la perfección no lo vamos a lograr con nuestras fuerzas. Lo que para ustedes es imposible, dice el Señor a sus discípulos, para Dios no lo es. Y la perfección no la hacemos nosotros. Dios nos ayuda a ser perfectos. Y esa es la siguiente enseñanza cuando habla en Mateo 5, 43 al 48 del amor al prójimo, del amor al enemigo que debemos de tener todos los creyentes. Gloria al Señor, hermanos. Se han entendido, se han comprendido y lo van a ejercer en su diario vivir. Debemos de darle la gloria al Señor. Pero si han escuchado, si les ha entrado por este oído, y una vez que salgan de aquí se les va a ir por este oído, y no viven lo que dice la palabra del Señor, estás a tiempo de arrepentirte, pedirle a Dios ayuda, decirle: Señor, con mis fuerzas yo no puedo hacer lo que tú me pides. Y Él dice que no desprecia al pecador arrepentido. Él no está sordo, hermanos. Él oye todo. Él nos ve, Él está aquí, está allá, está en todas partes. Y hay esperanza para todo aquel que quiere estar en su camino. No habrá, dice, en el infierno una persona que diga: nunca escuché tu palabra, nunca me dijeron que me arrepiento. No va a haber, porque todos tuvieron la oportunidad. Gloria a Dios, hermanos. Esa es la enseñanza de Mateo